Hoy entrevistamos a Fernando de Castro Subriet, que tiene la gran suerte de tener un abuelo ilustre. Que la vida se transmite de generación en generación es un hecho, y que esa transmisión mantiene la extrema diversidad y complejidad de la vida a la vista está. La genética no lo explica todo, y la familia de Castro es un excelente ejemplo de que heredamos mucho más que las combinaciones de genes de nuestros padres. Atentos a los apellidos, porque abuelo y nieto comparten nombre y apellidos, Fernando de Castro. Y algo mucho más importante, su pasión por la neurobiología. Fernando de Castro Subriet es científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y dirige el grupo de Neurobiología del Desarrollo del Instituto Cajal, un grupo que él mismo fundó en 2003. Ha heredado mucho más que el nombre y el apellido de su abuelo, el que fue eminente neurohistólogo y merecedor de un Nobel que nunca llegó, además de discípulo del eminente Santiago Ramón y Cajal. Dos Fernandos, dos médicos, dos investigadores que hablan de tú a tú con las neuronas. Esto no puede ser simple casualidad. Bienvenido, Fernando, muchísimas gracias por dedicarnos parte de tu tiempo y te agradezco de antemano todas las cosas que nos vas a contar, que sé que van a ser interesantísimas. Fernando, ¿cuánto de herencia genética y de herencia no genética hay en tu vocación científica? Hombre, todos son 100% genes y 100% epigenesia, con lo cual te diría que sí, sí la hay. Evidentemente debe haberla, pero yo creo que es sobre todo lo que he vivido lo que me ha hecho llegar a la ciencia. ¿Cómo y quién te ha contado cosas sobre tu abuelo? Pues sobre mi abuelo me ha contado cosas mucha gente, pero quien más, indudablemente, mi padre, que estuvo viviendo con él hasta que murió y me ha contado muchísimas cosas. ¿Qué es lo más destacado del archivo Fernando de Castro? Hombre, yo creo que el conjunto del archivo es muy interesante, pero desde luego los documentos, todas las correspondencias que hay con mucha gente, como bonitos son los dibujos científicos tanto de Castro como de los que hay de Cajal, de Río Ortega, de Achúcarro, que son muy bonitos. Y luego es muy curioso, pues muchas fotografías, también hay muchas preparaciones muy interesantes. Es muy grande y hay muchas cosas muy interesantes. ¿Hay algún objeto o algún documento que sea particularmente especial para ti? Varias cosas. Ahí están los dibujos policromos que regaló Cajal cuando se casó mi abuelo, que son de gran formato, muy bonitos, y que a todo el mundo cuando los ve le gusta mucho. Hay también algunos dibujos de mi abuelo que por la significación que tienen, tanto en su carrera como en la mía, yo te diría que son muy bonitos también. Dibujos del cuerpo carotídeo, del seno carotídeo, y a mí me gustan mucho los de la histogénesis de la neuroglía del bulbo olfativo. Y luego hay algunas cartas maravillosas. Hay una carta en la que de Castro le informa a Rafael Lorente de No de la muerte de Cajal, que Castro ha estado presente, que es una maravilla. ¿Qué cualidades crees que debe tener un neurocientífico hoy? ¿Crees que son las mismas que buscaba Cajal o tu abuelo cuando seleccionaban a sus discípulos? Yo creo que el mundo ha cambiado mucho y la neurociencia ha cambiado mucho. Es verdad que ese tesón, esa imaginación son incombustibles, eran necesarios entonces, son necesarios ahora. Ahora quizá hace falta tener una capacidad de aprendizaje rápido y a veces incluso superficial para no fenecer en el intento, que entonces no hacía falta. Y bueno, yo creo que en algunos aspectos es parecido, pero en otros es muy diferente.
¿Sigue siendo necesario ser buen dibujante para investigar? Bueno, quizás ser un buen dibujante yo creo que siempre es conveniente, porque es una forma de ver la realidad y de pensar en ella muy interesante. Pero hoy quizá el dibujante, más que dibujar a mano alzada, que también, quizá lo que sea muy interesante es que sea un buen diseñador gráfico, en el sentido en que pueda hacer imágenes o esquemas que resuman su investigación y que muchas veces es lo que queda de un paper y de una investigación, es un gran resumen que contenga todo ese mensaje para llevar a casa. ¿Qué importancia tiene actualmente la imagen en la neurobiología? Yo creo que cada vez más, después de una época en la que otro tipo de señales eran las que hacíamos por visualizar en gráficas y demás, ahora se tiende mucho a que sea imagen obtenida de procesos biológicos y realmente creo que las técnicas de imagen son asombrosas y con una capacidad increíble. ¿Por qué crees que es tan importante saber escribir y publicar en la carrera de un científico? Hombre, saber escribir es muy importante porque tú tienes que determinar qué es lo que quieres decir y tienes que intentar llegar lo mejor posible, primero convenciendo a los referees y a los editores y a la gente que te va a dar el dinero para poder investigar, y eso ya per se es muy importante, pero yo creo que es muy interesante para no aburrirte. ¿Cuál es la publicación que te parece más relevante del archivo de tu abuelo? Hombre, indudablemente las dos publicaciones, la de 1926 y de 1928, donde él estructura toda la región del seno carotídeo y ve que los varoreceptores están por un lado en el seno y los quimiorreceptores, que es el primero en describirlos, están en el cuerpo carotídeo, son las dos más importantes. La realizó además en la revista del laboratorio de Cajal, en la época francesa de esa revista, y yo creo que son los dos papers más interesantes. ¿Son estas publicaciones también las que prefieres? Son publicaciones de hace tiempo, con lo cual son incluso hay veces que raras de leer para un científico actual. Yo creo que son las dos que más he leído, con lo cual probablemente son por la trascendencia y porque son las que más he trabajado, las que mejor conozco, aunque a mí todas las publicaciones de la parte histórica en la que describe cómo era Santiago Ramón y Cajal y cómo era todo ese ambiente, cómo era Pío del Río Ortega, cómo era Tello, cómo era Chúcarro, que es maravilloso, yo creo que son fantásticas, también me encantan. ¿Qué crees que fue lo que privó a tu abuelo de recibir un Nobel? Bueno, el Nobel de Heymans es un Nobel que se le da en 1938 y en ese momento Fernando de Castro no ha sido nominado para el Nobel, que es una de las condiciones fundamentales, indispensables para obtener el Nobel. Según nos han contado off the record, se llegó a discutir en la Academia Sueca si había que compartirlo, pero claro, nadie lo había propuesto, con lo cual no había lugar. Incluso se llegó a dudar si estaba vivo, porque Madrid en ese momento era frente de guerra y se sabía que De Castro se había quedado en Madrid. Esa fue, sin duda, la causa fundamental. Quizá hubo otra, y es que él decidió hacer una demostración fisiológica. Al no haber fisiología y electrofisiología en España como hubiéramos querido, quizá buscó una demostración muy alambicada para llegar a esa demostración fisiológica y llegó tarde porque estalló la guerra. ¿Por qué crees que Cajal no solicitó en ningún momento el premio Nobel para ninguno de sus discípulos? Bueno, yo creo que eso es un misterio. Habría que preguntárselo a don Santiago. Y realmente es algo que llama mucho la atención. Él intervino muy poco en lo que eran las batallas del Nobel, en una época en la que todo el mundo se solía involucrar mucho. Yo creo que básicamente ahí Cajal actuó de una forma quijotesca, como en tantas otras ocasiones, ¿no? Y es pensar que otras personas son las que tienen que nominar a su gente, por ejemplo, o a su gente del laboratorio, y no vamos a tener que ser nosotros para que no piensen que favorecemos. Y yo pienso que fue esa actitud quijotesca la que llevó a no nominar a Río Ortega o otros. ¿Qué visión tenía tu abuelo a la muerte de Santiago Ramón y Cajal en 1934 de la ciencia en España?
Bueno, en la ciencia en ese momento, con el descabezamiento del instituto y de Cajal, estallan muchísimas rencillas y estallan muchas discusiones de gente que no era de la escuela y que intenta de alguna forma desembarcar. Es también una época en la que ha habido un cambio de régimen, una época de mucha agitación política en España. Entonces la situación era de decir, hemos tenido una situación estable durante 20 años y de pronto ahora se ha muerto el maestro al que todo el mundo respetaba y ahora a ver cómo protegemos esto. Pero yo creo que no le dio tiempo a pensarlo demasiado, porque estalló la guerra. Por último, Fernando, ¿cuál es tu visión sobre la política científica actual en España y en Europa? Yo creo que la política científica en España no es una política científica europea, entonces es un grave problema porque no tiene una proyección a medio y largo plazo, que es lo que necesita la ciencia como tal, es muy cortoplacista, extremadamente corta de recursos, con unos salarios muy bajos que le hacen no atraer a científicos de fuera, nada más que de otros países que puedan estar en peores circunstancias que nosotros, y realmente no es una política científica real, sino que es una pequeña justificación. Muchísimas gracias, Fernando, por dedicarnos estos largos minutos de entrevista, de tu valiosísimo tiempo. Creo que esto contribuye a ampliar muchísimo más la perspectiva que tenemos de una figura tan grande como Santiago Ramón y Cajal.